aquí, queridos amigos de Córdoba Liberal, de Córdoba, Argentina, para el mundo, acompañándolos nuevamente en este nuevo programa ya, pasando lo que fue Semana Santa, pasando lo que fue la conmemoración de los caídos en Malvinas, como siempre recordándolos. Y como siempre, mi querido amigo Nico Liendo, me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Nico? Yo, querido, el 12º programa, ya superamos la docena después de haber inflado con los últimos 5 programas con que íbamos a llegar a la docena, llegamos a la docena de programas y sobre todo con un programa especial y sobre todo a mi gusto y a mi parecer muy interesante. Bien, ya, largando desde la entrada, nos está acompañando un excelentísimo invitado de la ciudad de Jesús María. Así es, el concejal Raúl Clérigo. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos, chicos. Felicitaciones por los 12 programas. Acá visitando la capital. Como siempre, trabajando duro, haciendo territorio, en gestión. Hemos tenido, lamentablemente el fin de semana, el miércoles, un temporal, pero hemos estado con la gente asistiendo, ayudando y ahora podemos decir que está todo en orden y esperemos que el sol siga ayudando. Coméntanos un poco cómo viene la cuestión política en esto. También preguntarte una cuestión personal, porque ustedes se han incorporado a lo que es ahora el armado de Milei, junto con el equipo de Luis Picat. Entonces, y comentar un poco cómo fue eso de sentirse voy a tomar el paso, porque por ahí es complicado, por ahí hay cuestiones efectivas por un espacio. Lo charlamos también con el legislador Maqueda cuando decidió salir de su espacio. ¿Cómo fue esa iniciativa de decir, creo en estas ideas y pongo las manos en el fuego? Yo personalmente vengo del sector privado, sé que las ideas de la libertad las traigo del emprendedurismo de hace muchos años, de los 18 años que soy emprendedor. Creo que hemos esperado muchos años este momento, ¿sí? Y ahora hay que ponerse el overol y empezar a trabajar y a fortalecer, el espacio del presidente para que pueda tener, que ya lo está teniendo, ya las reformas necesarias que estaba necesitando el país de hace más de 40, 50, 60 o 70 años. Personalmente no me costó mucho, yo vengo de los equipos también de Patricia Bullrich, como ha sido también Luis Pica, y entonces cuando Patricia hizo el paso a la Libertad Avanza, restaba que nosotros como dirigentes demos ese paso, por eso lo hemos dado en este momento. Así que ahora estamos trabajando bajo las órdenes, como me gusta decir a mí, porque yo soy, generalmente siempre soy orgánico, y trabajando con Gabriel Ornoroni y con Gonzalo Roca. Yo creo que por ahí muchas veces me pasa, yo a varios dirigentes que comentan, no, mi partido, por lealtad a mi partido termino haciendo una alianza con gente que ni siquiera comulga con mis principios. Y eso también demuestra un poco también lo que es la defensa de los valores propios. Porque si yo, por ejemplo, me siento que soy más de derecha y estoy dentro de un partido que la dirigencia me está llevando hacia la izquierda y tengo que sincerarme. Yo creo que la importancia del asinceramiento y de la protección de los valores de uno, porque uno representa, tiene unos principios, unos valores que puede que lo transmita a la familia, lo que es también la formación de uno. Y eso también es importante, el mantener la identidad propia. Sí, a ver, nadie puede dar lo que no tiene ni mucho menos lo que no es, dice una frase, ¿no? Yo creo que lo principal que vino, a interpelarnos Javier, nuestro presidente, es qué ideas queremos llevar a cabo, ¿sí? Más que estructuras. Creo que nosotros, o el país, estaba, metido en eso, ¿no? En todo lo que era lo estructural y no se podía romper. Él vino a romper con eso
y creo también que tiene que ver con el camino que uno viene haciendo también en su vida personal. Sí. Uno no puede ahora salir a demostrar que es totalmente liberal cuando ha estado viviendo del Estado más de 30, 40 años. Para mí en ese sentido es mucho más fácil, porque yo vengo de la parte privada, siempre defendí, ¿sí?, estas ideas, y lo que hice fue salir de la queja y comprometerme, digamos, a cambiar las cosas. Lleva mucho tiempo y bueno, hay mucha gente que queda en el camino y otras seguimos y creemos y sabemos que nuestro presidente en este momento está abocado para que, digamos, la Argentina definitivamente haga el cambio que tiene que hacer, más que el cambio, la transformación que hay que hacer de adentro hacia afuera. Porque afuera ya, digamos, el privado es como que viene remándola hace mucho tiempo. Claro. Y, o sea, eso me recuerda cuando en la década del 90, o sea, hablar la palabra de liberal, o sea, o liberalismo o neoliberalismo, como lo caratulaban con Ancio Garay, era mala palabra. O mencionar justamente recorte de Estado, recortar, o sea, no, o sea, al principio de la década del 2000, o sea, imposible pensar de decir o armar un discurso liberal que realmente llegara a la gente. Yo creo que Milei rompió con todo eso, o sea, esa idea del tabú, del recorte, del tabú del gasto público, del ajuste, entonces, que siempre se vio el ajuste como algo, no, es algo malo. Pero hoy creo que la gente entiende que el ajuste es necesario, que como en cualquier economía se tiene que cumplir, y si no se cumple, o sea, hay problemas. Es que, como dice el presidente, lo único que nunca se ajustaban eran, digamos, los políticos que estaban dentro del Estado hacía más de 20, 30, 40 años. Todo lo demás, el ciudadano común, más el privado, más el emprendedor, más el que generaba realmente trabajo genuino, era el que siempre se ajustaba, porque los impuestos cada vez subían más, teníamos más inflación y nosotros íbamos siempre corriendo atrás, digamos, del problema, y nunca lo podíamos alcanzar porque el problema en realidad estaba dentro del Estado. Entonces creo que está bien lo que dice el presidente, es un cambio de época profundo y tenemos que acompañar ese cambio. Si no, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, volvemos a los Massa, a los Kirchner, a los Alberto Fernández, volvemos a la inflación, a un montón de situaciones que ya sabemos cuáles son los resultados. Entonces, si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y creo que eso es lo que está haciendo el presidente y está descolocando hasta los propios empresarios que toda la vida vivieron del Estado y que ahora el Estado ya no financia más esas cosas, entonces tienen que salir a competir. Y creo que ahí también hay una batalla, digamos, cultural que la tenemos que dar todos, ¿no? No solamente, digamos, la gente que hoy lo está acompañando al presidente dentro del Estado, sino también nosotros, los privados. Claro, digamos, entender que no muchas veces el Estado puede proteger a las empresas solo por el hecho de ser argentinas, sino más bien construir un empresariado en base a la competencia que va a ser mucho más sano. Yo creo que el Estado dejó, ¿sí?, de creer en el privado y lo asistía constantemente, obviamente por una dádiva que había, sí, una contraprestación, pero eso le hizo mucho daño al empresariado. Sí, o al mismo trabajador, porque ¿qué pasaba? No había una competencia, digamos, realmente liberal, si le querés llamar. No estábamos abiertos al mundo y entonces, como siempre dice Caputo, que siempre pescaban en la pecera y el mayor damnificado era el ciudadano común, que tenía que comprar las cosas 3 o 4 o 5 veces más caro. Y ahora, ¿cómo analizás vos, en base a las reformas, la reforma laboral, lo que va a ser posiblemente la reforma tributaria, cómo analizás vos la situación del país? Mira, desde la parte privada y lo que uno a veces habla con colegas, la reforma laboral lo primero que va a hacer va a generar automáticamente muchos puestos de trabajo. Porque hoy, pero te lo hago chiquito, un comerciante toma un empleado 6 meses y se come un juicio de 8, 12 millones de pesos.
en el cual lo termina arreglando por 6, 7 millones de pesos, pero por tenerlo 6 meses. A esa persona en un comercio pequeño, en una tienda de ropa, lo funde. Sí, lo mata. Lo mata. Entonces, en eso ya va a haber cambio. La gente se va a animar a tomar personal en eso. Y con el tema tributario, me parece que es fundamental que se haga lo más rápido posible, porque eso también va a generar, digamos, mayores inversiones de los microemprendedores, que eso es lo que necesitamos. No se olviden que nosotros tenemos el 90%, digamos, del movimiento comercial de nuestro país son pymes. Sí. Y también ese 90% incluye un círculo, digamos, laboral enorme, en el cual entran y salen todo el tiempo, pero si se trabaja seriamente en lo tributario y se bajan impuestos y se profundiza también más en lo laboral, que creo que vamos hacia eso también, porque esto, digamos, es una puerta de entrada, va a hacer que mucha gente, como dice Caputo, saque los dólares del colchón y realmente los empiece a invertir y a generar puestos de trabajo. Claro, y en esto, o sea, que vos analizamos del tema de la situación del peronismo como una amenaza de un fantasma, o sea, que sigue dando vuelta. Yo siempre digo que no hay que darlo por muerto, porque es como un oso, o sea, que está herido y saca adrenalina para sacarla y seguir haciendo daño. ¿Cómo viven ustedes desde, o sea, la ciudad de Jesús María, que bueno, ahora se ha incorporado el intendente bajo la corriente de Libertad Avanza? ¿Cómo lo viven o cómo lo vivían ustedes al peronismo de oposición? Porque una cosa es tenerlo, o sea, como oficialismo, y otra cosa es tenerlo como oposición. Pero el problema que tienen, por ejemplo, es que el que maneja los presupuestos a nivel provincial es el peronista. O sea, hay discriminación a los intendentes que no son peronistas. Mira, hasta el momento no, se ha trabajado institucionalmente, pero bueno, estas movidas ahora, no te puedo decir qué es lo que va a suceder cuando comience la campaña. Creo que debemos ser totalmente serios, hay que dejar que cada intendente pueda disponer de su presupuesto, que le lleguen las partidas que le tengan que llegar, que no haya discrecionalidad, porque el más afectado es el vecino siempre, no el político de turno. Así que si llega a haber alguna jugada en la cual quieren afectar a la ciudad, lo va a estar afectando el vecino de Jesús María. Eso hay que dejarlo bien claro. Hoy, institucionalmente, Jesús María tiene las cuentas en orden, ¿sí? Tiene superávit, estamos trabajando mucho en gestión, en obra, creemos que no debería pasar nada. De hecho, no hemos tenido ningún inconveniente, esto quiero ser también totalmente claro. Pero sé que se viene una campaña muy atípica, va a ser, porque el peronismo está viendo que ya es un fin de ciclo y bueno, en el 2027 va a tirar con todo, nos va a tirar con todo seguramente en todas las localidades, y va a querer también buscar en algunas localidades donde no es, digamos, oficialismo, tratar de recuperar. Ahora, te hago una pregunta que se ha instalado mucho acá en Córdoba, sobre todo a través de la movida de varios exdiputados, la imagen de Kicillof como un posible candidato a presidente por el peronismo. Se instaló mucho en Córdoba, han hecho muchas reuniones. ¿Cómo ves vos a Kicillof como competencia en la reelección de Milei para el año que viene? Bueno, creo que el peronismo es la única persona que tiene hoy en gestión y que maneja una caja importante y que de eso saben los kirchneristas, es Kicillof. Hoy, digamos, sería el candidato, digamos, natural, calculo. En Córdoba, Córdoba siempre ha sido liberal, siempre. Por más que haya votado en algunos momentos, digamos, a partidos, digamos, como Juntos por el Cambio, pero siempre se ha manifestado de esa forma. Así que sí, yo creo que aquí en Córdoba no va a tener, digamos,
Yo creo que va a mucha haber, o cabida. sea, el Córdoba en sí es antiperonista, Bien. perdón, antikirchnerista. El problema es que los peronistas se disfrazan, o sea, de dialoguistas, de negociadores, de conservadores, de derecha, centro derecha, pero después cuando llega como por ejemplo el señor este que está ahora, el Arriola, o sea, fue uno de los miembros fundadores de la Cámpora, o sea, en Córdoba. Entonces, y eso se salió a la luz luego de que ganó las elecciones. Entonces, ocultaron la información para evitar justamente de que, porque sabían que el electorado era anti-K, o sea, Cámpora, y naturalmente viene ya, o sea, desde Alzogaray, o sea, desde Angelos, que viene marcando una tendencia Córdoba de ser, o sea, de centro derecha, o sea, conservadora. Ahora la cuestión es, o sea, cómo los líderes, porque eso lo hablamos el otro día por WhatsApp con Nico, o sea, veíamos, hay 38 partidos, o sea, 38 líderes con poder de firma para competir realmente contra el peronismo, o sea, o competir electoralmente. Sí. Pero los que realmente son oposición son 10. O sea, estamos hablando que casi el 80% de los espacios políticos que pueden disputar el poder dependen del peronismo directo o indirectamente. Sí, a ver, hay que hacer también una media culpa. El peronismo, si está durante todos estos años en el gobierno, es porque algo nosotros tenemos que cambiar o sí, algo hemos hecho mal, ¿no? Por eso yo creo que esto de Javier Milei, de hacer mucho foco en el cambio, en la renovación, en la transformación, creo que también Córdoba debe tomar nota. Y todos los dirigentes tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de seguir ese camino. Yo no tengo duda que Gabriel va a liderar ese espacio acá en Córdoba y creo que va a ser un aire fresco, digamos, para todo el círculo político, más el nuestro, ¿no?, en donde hay diversidad, digamos, también de ideas y de partidos, porque creo que ya otros ya tuvieron la posibilidad y hoy la gente está pidiendo otra cosa, ¿sí? Está pidiendo, y entonces lo que hay que tratar de hacer es tratar de interpretar lo que hoy la gente está pidiendo. Y creo que ya hay muchos dirigentes de mucho peso acá en Córdoba que han tomado nota y que seguramente lo van a estar acompañando. Yo capaz pregunto algo que puede ser, o sea, controversial, pero por ahí muchos, o sea, dirigentes del Frente Cívico indican de que la cuestión va a ser más por el lado de ellos, o sea, y yo pienso de que en sí, o sea, yo respeto mucho al doctor Juez, o sea, lo quiero mucho, pero fueron varias. O sea, creo que fueron como 3 elecciones consecutivas, o sea, de gobernación. Entonces hay que reflexionar realmente, o sea, si vale la pena seguir usando las mismas fichas. Yo creo que me parece a mí por cómo, digamos, si estamos viendo todo, creo que Gabriel en un momento, digamos, que nadie creía en que iba a poder llevar todas las reformas que se hicieron en el Congreso, y sin embargo las sacó a todas y ahora van por más. O sea que está haciendo un trabajo enorme. Creo que eso también genera mucha confianza, digamos, en el entorno también para la construcción, porque es importante también, porque en el Congreso vos tenés que juntar poroto por poroto para sacar la reforma. Entonces creo que es importante porque él ahora lo está bajando esa construcción que es provincial. Y hoy creo que hay un muy buen diálogo con Luis Juez. Y Luis, más allá de esas consecutivas veces que ha sido candidato, creo que me parece también que esto es también otro momento diferente
y en el cual todos los dirigentes vamos a tener que tomar nota, repito, de lo que la gente nos está pidiendo. Y en eso creo que van a ser sensatos todos y obviamente yo como dirigente voy a estar apoyándolo a Gabriel, y es natural también que el Frente Cívico lo apoye a Luis, también quiera que Luis llegue, pero bueno, mi trabajo y mi construcción en Jesús María, que es lo que me toca, va a ser para que Gabriel sea gobernador. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, volviendo a la ciudad, digamos, justo habías dicho, tomar nota de lo que pide la gente, qué por ahí sentís vos en la ciudad, qué es lo que pide la gente, cuáles son los cambios que hacen falta para la ciudad llevado a la provincia, es decir, ¿dónde podrías tomar nota vos? Y, por ejemplo, nosotros hemos eliminado un montón de impuestos, ¿sí?, en la ciudad, más de 59 impuestos, y quizá un poquito más. Pero hoy lo que realmente te pide la gente a nivel local, a nivel provincial, es lo que hizo el gobierno nacional, que el Estado deje de ser un estorbo, ¿sí?, para el ciudadano. Al emprendedor, déjame abrir mi local, no me pongas un montón de trabas hasta que yo pueda abrir. Déjame abrir y después vení, supervisame y que sea online. Nosotros lo hacemos online en Jesús María, después lo vamos, lo visitamos. Bueno, esa es una. Después otra, el tema, digamos, acá en Córdoba es tremendo, o sea, la presión fiscal. La presión fiscal es tremendo, o sea, ingreso bruto, calcula, cuanto más producís, más pagás. Sí. Entonces es imposible sí. vos poder competir con otra provincia, imposible poder competir, te imaginas, hacia afuera. El gobierno nacional eliminó más de 35 impuestos nacionales, Córdoba no eliminó ninguno. Entonces es muy difícil, ¿sí?, cuando el cambio ya se hizo a nivel nacional. Por eso Javier pide, bueno, ahora les toca a la provincia y también les toca a muchos municipios que también lo tienen que empezar a hacer. Nosotros ya con la gestión de Luis Pica se empezó a trabajar ya, y todavía Luis no estaba en la libertad avanzada. Y ya lo había profundizado, ¿sí? Él viene de la parte privada y trabajó incansablemente en tratar de hacer, digamos, que el Estado, digamos, intervenga en lo menos posible. Y bueno, y Federico Zárate ahora lo ha profundizado. Y queda mucho más todavía, queda mucho, no es que uno se conforma con esto. Pero tenemos la provincia, ¿sí?, que te asfixia y que no te saque el pie, ¿sí?, de la cabeza, y bueno, es imposible eso. No hay control, digamos. Durante la provincia, vos que tenés más experiencia en el sector privado, la provincia ha venido durante varios meses, digamos, con una caída en la recaudación fiscal. ¿Es culpa justamente de la presión que le imponen digamos, a todo el sector por no poder, primero va a priorizar mantener su negocio antes que por ahí pagar los impuestos o comer incluso? Yo creo que, a ver, si vos tenés presión impositiva, y hay muchos comercios que van a cerrar, no solamente que van a endeudarse, seguramente hay muchos que van a endeudarse. Hoy generalmente la parte privada le está debiendo al Estado provincial. Y es gravísimo porque, a ver, en rentas, vos te atrasas, o sea, vos no pagas, a los 2 o 3 meses y te empiezan las intimaciones. Sí. Y bueno, ese es un síntoma del que vos decís, se le cayó la recaudación, y de alguna forma empiezan a intimar, y de alguna forma el 30% menos, y si pagas los días, digamos, correctos, 10% más. De un impuesto que te sale 100%, te terminan bajando 60%. ¿Cómo es? No, directamente, de ese 100%, cobré el 40% y no baje el 60%, cobré lo que tenés que cobrar, pero no de más, y poniendo que si sos un buen pagador, ¿me entendés?, te bajo el impuesto. Entonces, se hace muy difícil, porque hoy la provincia, ni hablar, digamos, de los impuestos rurales, todo, que también hacen, digamos, que el agropecuario no pueda a veces hacer el derrame que tiene que hacer, ¿me entendés?, en las ciudades, que generalmente lo hacen en las ciudades. Sí. Pero si hay presión impositiva, y ya cuando pasaba con el kirchnerismo, mucha gente del campo decía, yo hoy, como están los números, no siembro. Y ahora, con el nuevo gobierno de Javier Milei, o sea, yo en lo personal,
y amigos que se dedican, digamos, al sector, digamos, agropecuario y al ganadero. Ahora el sector ganadero, que estaba en la época de Alberto Fernández, lo mataron, Sí. ahora está creciendo tremendamente y bueno, en la zona nuestra es muy importante porque deja, digamos, un derrame importante en construcción, en personal, en mucha gente, digamos, que abre comercios también para su familia, para sus hijos. Y en el caso, por ejemplo, de Jesús María, ¿cómo es la cuestión de la infraestructura? O sea, porque viste que se habla mucho de esto de que Milei no pasa fondos para las vías, para las autopistas, o sea, ¿cómo lo lleva la gestión? Y vos tenés que, como le dije recién, nosotros tenemos una gestión ordenada de hace muchos años, ¿sí? Desde hace 6 años. Entonces, a nosotros, todo, digamos, la transformación esta que está haciendo el presidente es como que nosotros ya la venimos haciendo, pero en pequeño. Entonces no nos agarró sin plata, digamos, en Claro. el Estado. Nosotros siempre hemos tenido superávit. Las obras se hacen con plata que entra de los vecinos, o sea, si no, no se hacen obras, o sea, y tenemos que tratar de ser austeros también en todos los servicios que tenemos. Y hoy nosotros estamos enfocados en eso, ¿no? En tratar de mejorar los servicios, que en realidad uno como intendente en una ciudad es un mero administrador. Sí. ¿De qué? De mejorar la calidad de vida de tu vecino. Pero bueno, últimamente, en estos años, digamos, del peronismo, venían discrecionalmente y te bajaban con obras tremendas, sí, pero que la plata salía de algún lado y salía de esos impuestos que después lo cobraban en renta, en el impuesto rural, que venía de las propias ciudades. O sea que era algo que no era que te lo traía el gobernador de turno, era del plata que había ido a la provincia. Sí, Y después tendría que haber vuelto. se dibujaba, o sea, para hacer la típica, o sea, política clientela, o sea, de decir, no, justo, mirá, yo te hago la ruta, yo vengo y te hice esto, sí, pero por el otro lado me sacaste, o sea, el 72% móvil, o sea, entonces me sacaste, o sea, IVA me sacaste también, bueno, IVA va a nivel nacional, pero entonces el impuesto rural, entonces son cuestiones de que yo creo que sea quien sea, como hablábamos recién detrás de cámaras, o sea, quien gobierne va a tener que hacer una purga absoluta de todo o una auditoría total, o sea, porque las agencias, por ejemplo, las agencias Córdoba Deporte, agencia Córdoba Joven, agencia Camino Como de se Sierra, Camino de canta, la Sierra. entonces, sí. Nido de Sí, de corrupción. militancia. Sí, sí, sí. Va a ser una cuestión de buscar, o sea, porque encima también tener los monotributistas, o sea, los contratos, más los monotributos independientes, más los pasantías, más las becas. Entonces el día que agarre la otra administración, va a ser una de depurar. Entonces, ahora bien, ¿cómo ves, o sea, dentro de tu percepción, o lo que hablan dentro de lo que es la Libertad Avanza, qué posibilidades ves de una fórmula juez, Bornoroni juez, independientemente de lo que sea, por ejemplo, quién sea el vice, quién sea el gobernador? O sea, Sí, a ver, como decimos en la Libertad Avanza y también, o sea, nuestros referentes, hay que armar equipos primero. La provincia es una de las provincias más productivas del país, es súper compleja con todo esto que vos recién nombraste, pero creo que la gente ya votó en octubre, volvió a ratificar el rumbo del presidente, entonces eso también te ayuda a que esa idea del presidente a meter la motosierra en el Estado, sin duda que lo va a hacer, y yo creo que el que lo puede hacer, porque, como te dije, viene de algo nuevo, de que uno puede decir es la renovación, que nunca estuvo, es Gabriel. Después, quién lo acompañe, bueno, tenemos que ver, obviamente,
pero hay que armar el equipo y hablar, digamos, de lo que queremos hacer nosotros en la provincia, ¿sí? En materia tributaria, en materia de educación, en materia de deporte, de salud. Hoy APRO está dinamitada. Que se quemaron los archivos mágicamente. Está todo claro. Desaparecieron Pasan todas las cosas documentaciones. que hace de cuenta que estamos volviendo 20, 30 años atrás y obviamente ahora no se pueden esconder porque gracias a la tecnología, digamos, aparece por todos lados todo. Pero lo del APRO es gravísimo porque a la gente le están descontando 4,5%, 5%, 6%. O sea, cada mes o cada 2 o 3 meses le descuentan un poco más. Y vos ves que las prestaciones, digamos, no... no se conllevan, o sea, y no mejoran. Al no son dignas. porcentaje. Y al prestatario le están pagando cuando quieren, para no decir a 6 meses. Entonces eso también agrava. Pero bueno, el peronismo es muy hábil y siempre trata de mezclar una cosa con otra, ¿viste? Para que esos temas no salgan. Y con el respecto, por ejemplo, ahora se está debatiendo, hoy día o ayer, se está debatiendo el tema naranjista. Sí. O sea, ¿qué opinan ustedes de la cuestión esta que dice el gobernador? Los naranjistas ilegales se van, pero los limpiavidrios se van, pero los naranjistas legales quedan a disposición de los intendentes. Hay un sector, por ejemplo, liderado por el legislador Maqueda, que indica de que eso se va a prestar para gestar lealtades políticas y militancia dentro de las cooperativas. Del otro lado está el debate de Agos Carreño de que no, que hay que recondicionarlos, hay que darles un espacio, y se está hablando mucho ahora con respecto, por ejemplo, a ese debate. O sea, naranjita de todos no, o algunos sí. No. Es militancia pura. Eso es militancia pura. Son punteros, digamos, políticos de los barrios, que vienen a la ciudad, de los barrios, de la periferia vienen y están trabajando ahí. Hay muchas aplicaciones. Nosotros en Jesús María estamos trabajando justamente con el estacionamiento medido para reformarlo, para hacerlo más ágil para la gente, pero hay un montón de aplicaciones que al Estado le sale 0 pesos y el vecino no va a tener que pagar ni un impuesto más porque se autosustenta sola la aplicación, porque la paga el que va, estaciona y se acabó. Y se acabó. Inclusive si hay algo de dinero que pueda quedar de esa aplicación, se puede llevar, digamos, asistencia social a algunos lugares. Hoy el tener una persona, sí, bueno, nosotros lo hemos logrado en el centro, el tener a alguien, sí, que esté cobrando y que esté manipulando, digamos, dinero, ya sabemos lo que conlleva, lo que pasó aquí en Córdoba, hasta violencia, pero de todo tipo, que después inclusive se los ven en las campañas políticas de muchos de los dirigentes, los dirigentes, digamos, del peronismo, que no solamente han hecho, digamos, usufructo en calles, sino que han armado, digamos, pequeñas empresitas que tienen a veces más empleados que una pyme. No, y aparte la también, famosa cooperativa de naranjita. Claro. Sí, aparte también, o sea, dicen la doble moral, porque por ahí yo leía la publicación que hizo la parroquia pastoral de, no me acuerdo cuándo, de quién era. Sí, el arzobispo. El arzobispado de Córdoba, tachando de, o sea, insensible, tachando de, o sea, un montón de cosas, la prohibición de la ley. Pero estás teniendo un chabón que está sin obra social, que está en la calle, que está bajo el sol, que está, o sea, sin ninguna cobertura legal, trabajando con un monotributo solidario para las cooperativas, y que si a ese chabón le pasa algo, ¿quién se hace cargo? O sea, eso es otra cuestión que por ahí yo veo que mucho del peronismo dice, no,
la justicia social, de que la igualdad, de que la doctrina social de la iglesia, de que pobre la persona que no va a tener trabajo. Pero qué trabajo digno es tenerlo cagándose de calor en el verano, de frío, a un chico que tiene 20 años y que después lo tenés que hacer salir a militar. O sea, sí, a ver, yo siempre digo cuando salen estas declaraciones, digo, 27 años pasaron. Y hoy se dan cuenta de, digamos, el problema que tienen hoy los naranjitas acá en Córdoba. O sea, sí. Es tremendo. O sea, ¿cuántos gobernantes pasaron y nadie fue en profundidad? Y ahora no están yendo en profundidad tampoco, ¿sí? Están tratando de ver cómo electoralmente les conviene, si hacen una parte y otra parte la dejan, y de esa manera ven cómo quedan con la institución, digamos, de la iglesia, como si pueden ahí mediar con ellos también, que quizás, digamos, la iglesia puede tener razón, digamos, en su argumento, pero ese argumento que están planteando ellos, hoy tienen, como vos decís, más desprotección que si esto, claro, si se le da un trabajo genuino. Entonces, el gran debate que vamos a tener nosotros en la provincia en el 2027 es ese. ¿Qué queremos para la provincia? O sea, queremos que el Estado sea a cargo, digamos, sea una gran empresa, ¿sí? Que tome personal y que haya una porción pequeña que siga pagando impuestos, o queremos que esa gente, digamos, recupere un trabajo genuino, que es el que se ha perdido de hace muchos años. Y ahora, justo me diste el pie para ir cerrando, aquella persona, aquel cordobés que quiere ir a votar mañana pero no sabe si elegir de vuelta el peronismo o votar la oposición, ¿qué le dirías? Primero, que vea cómo está hoy. Vos ves tu situación hacia adentro de tu casa, a tu hijo, todo lo que te cuesta, y que no llegás a fin de mes, pero no llegás a fin de mes por esta provincia, no por lo nacional, ¿sí? El presidente ya hizo todo lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo, y más. Esta provincia en particular, y nuestro gobernador, viene de 27 años. No es renovación, es continuidad. Entonces, yo lo que le diría es que cuando uno a veces pone la cabeza en la almohada y dice, che, ¿cuántas cosas tengo para mañana? Bueno, que piense si quiere seguir cargando con esa mochila o quiere apostar, ¿sí?, a la misma idea de la libertad que está llevando el presidente, y que quiere que se baje en todas las provincias y en todos los municipios. Y una responsabilidad que tenemos, no solamente los dirigentes, sino cada vecino, de apoyar ese cambio que va a transformar la Argentina y que va a hacer que nuestra juventud, ¿sí?, termine invirtiendo su tiempo y su capital humano en el país. Yo tengo uno de mis hijos que está en Italia viviendo, y es tremendo. Así que no me lo cuenta nadie, lo vivo yo. Y ya hizo su ciudadanía, ya se queda allá, y bueno. Y eso es, digamos, cuando a veces en lo personal te atraviesa una cosa de esa, uno dice, bueno, tengo que redoblar, no quiero que le pase a un amigo mío o a un vecino lo que yo estoy atravesando. Entonces, creo que eso nada más. Ir un poco al día a día, y ahí el cordobés se va a dar cuenta que hace muchos años que no está bien. Raúl, gracias por haber venido, gracias por este tremendo bloque que nos diste, y sobre todo, bueno, agradecerte a vos, y si querés cerrar vos con algo para decir. No, gracias a ustedes, sigan adelante. Es muy importante que ustedes, los jóvenes, lleven este cambio cultural, porque yo estoy sumamente convencido de que a Javier lo llevaron los jóvenes. Ese 35% fue de esa porción, casi el 100% lo votó, y eso nos ayuda a nosotros, y ustedes nos llevaron a nosotros a cambiar un poco la mirada, que ya estábamos en esa desesperanza que era de seguir, y bueno, y que pase lo que pase. Bueno,
los jóvenes nos llevaron y nos hicieron ver que puede haber un país diferente y bueno, estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Raúl. Concejal de la ciudad de Jesús María, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Muchas gracias. Me hicieron hablar mucho. ¿Tienen otro invitado? Y estamos de nuevo acá en esto que es Córdoba Liberal y ya compartiendo en el segundo bloque, último bloque, con uno de nuestros invitados ya, el señor Gustavo Ahumada, Así dirigente juvenil de El PRO. Sí. Primero que nada, ¿cómo están, chicos? Y agradecerles por darme este espacio enriquecedor para poder debatir junto a ustedes. Muchas gracias a Gustavo por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Gustavo, sé que ha sido un par de semanas bastante agitadas. Muy agitada, sí. Bastante agitadas, o sea, con lo que es la elección interna. Y como siempre decimos nosotros, queremos, o sea, escuchar la voz de los jóvenes, de cómo lo han vivido, cómo lo has vivido vos personalmente, como militante, como dirigente. ¿Y cuál es tu opinión personal de estos resultados? Perfecto. Primero que nada, hoy el PRO está atravesando un momento muy duro a nivel nacional y más acá en Ciudad de Córdoba, la provincia. Atravesamos una elección interna, lo cual una lista se bajó en último momento por varias irregularidades que hubo. Y del otro lado tenemos una lista cual deja mucho que hablar, pero también entendemos que ahora está todo judicializado y ahí se va a determinar el final de todo esto que viene hace ya más de un año con intervenciones, disputa de un lado para otro, pero sí, estamos en un momento muy duro en el PRO. Uno de los partidos que más, o sea, ha sufrido la cuestión de crisis identitaria, porque dentro del PRO tenés, o sea, la línea de Larreta, la línea de Patricia Bullrich, la línea de Macri, o sea, y es como que se pelean ahí entre lo que es el centro, la centro derecha, la derecha, o sea, es como que una mini UCR, o sea. Y pasa que fue la interna que todo quería ser presidente, donde se presentó dos listas, en este caso fueron las PASO, que fue Horacio Rodríguez Larreta con Patricia. Horacio pierde la interna, la gana Patricia y todos apoyamos a ese cambio que parece fuera la próxima presidente, y después viene el gran balotaje donde Patricia se fue a apoyar la idea de la libertad del partido de la Libertad Avanza del presidente Javier Milei, y ahí vienen todos post elección y el PRO quedó muy, muy golpeado. Pero, ahora, perdón. Sí. Justo me hice acordar una cosa. Cuando trajimos a un concejal de Juntos por el Cambio de San Francisco que decía, bueno, nombraba la importancia del PRO en el sentido de varios ministros que han pasado por el PRO y que ahora son ministros actuales en la Libertad Avanza, es decir, cómo, digamos, la Libertad Avanza se ha construido gracias al PRO en parte. Es que justamente eso, la Libertad Avanza ha podido gobernar durante estos 3 años gracias a que el PRO apoyó muchísimo legislativamente en varios proyectos donde ha dado la discusión justa y necesaria sin perder la identidad partidaria, pero también comprendo que muchos dirigentes se han sentido representados más con la idea de Javier Milei que con la propia de Mauricio Macri. Sí, yo pienso, o sea, que hay una cuestión, creo, que Milei ha captado la frustración del fracaso del 2019, o sea, de la caída de lo que fue en ese momento. Yo creo que Mauricio se confió, o sea,
en una etapa de, creo que a la última, creo que se confió y subestimó tal vez al adversario. Quizá confiar no, sino que fue muy tibio en el sentido de tomar decisiones y no saber decir, mira, vamos a hacer esto, vamos por este camino y tiene que ser así, y unir el equipo. Creo que eso fue el error de él y se dejó más que nada manejar por detrás, pero creo que para mí no hubo falta de autoridad. ¿Y cómo ves a Macri para el año que viene? Yo creo que Macri es un gran posibilidad que sea candidato a presidente. Para mí es uno de los mejores y el que más mide. Si tendría que ser en una alianza con Javier Milei, pero también tiene su gran capacidad porque ha sido expresidente, es un político que no es mediático, que ha hecho gestión muy buena en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene su bastión pro allá y que dentro de todo tiene su estructura, su equipo, su gestión y que confía en la idea de Javier Milei. Pero también él dice, pará, esto está mal, hay que debatirlo, hablarlo y darle otra forma. A lo cual, de mucho del otro lado, no le dan ese espacio a Mauricio Macri, como que lo menosprecian muchísimo. Yo creo que lo que tratan de ver, lo ven a Macri, lo ven a Cristina Kirchner, o sea, como tratan de venderlo como cosas del pasado. Pero Mauricio Macri yo creo que es un dirigente importante, muy relevante, porque todos los expresidentes siguen siendo muy relevantes e influyentes, porque tuvieron la República Argentina, el presidente tiene facultades, extraordinarias de nivel de poder, porque hay democracias que el presidente no tiene tanta relevancia. Por ejemplo, la República Francesa, el primer ministro de Francia es el que se encarga del asunto interior y el presidente simplemente viaja por el mundo. Claro. Pero el poder que tiene o la impronta que tienen los presidentes a lo largo de la historia dejan un sello, y tienen una influencia importante. Por ahí se ha hablado mucho de un diálogo con, una posible fórmula con Victoria Villarruel, o buscar Victoria renovar dentro de lo que es la vicepresidencia. Sí, últimamente ese es uno de los grandes rumores que hay por redes y también por los medios, que Victoria Villarruel quiere hacer una alianza con Mauricio Macri, a lo cual de mi parte y lo que yo tengo entendido es un no. Victoria Villarruel no es parte del PRO, no va a haber una alianza y tampoco hay esa gran posibilidad de lo que se menciona. Claro, entonces porque muchos estadistas dicen, Villarruel representa al sector conservador, Macri representa a los republicanos más institucionalistas, demócratas, más centros. Entonces podría armarse algo que compita con la Libertad Avanza por los votantes de derecha. Y creo que también depende mucho de la voluntad que hay de mantener un proyecto a largo plazo, porque estamos debatiendo también de que del otro lado está el peronismo, ¿no? Así. Es que justamente ese gran problema que vamos a tener en las elecciones del año que viene, si la oposición se divide mucho, hay una gran posibilidad que le da ventaja al peronismo, que en este caso el próximo candidato del peronismo, presidente, va a ser Kicillof. Eso te iba a preguntar, justo al concejal que vino antes en el bloque anterior, me pregunté que acá en Córdoba se está entrando mucho una campaña para Kicillof presidente como el candidato más fiable del peronismo. ¿Cómo lo analizás vos como candidato, como posible presidente para la Argentina? Y creo que para mí Kicillof puede ganar un gran caudal de votos en varias partes de la provincia, porque tiene más llegada al peronismo a nivel local, en este caso al kirchnerismo y al exotismo en Córdoba, y que para mí, si la oposición va separada, Kicillof es un gran candidato para que sea un presidente. Yo creo que no hay mejor candidato para Milei en el ring que Kicillof. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Milei es que del otro lado del ring esté Kicillof, porque es la antítesis completa de lo que él viene a promulgar. Entonces, y en un balotaje es evidente cuál es la respuesta de los argentinos. Entonces, para una reelección, el panorama que Milei, y Carolina Milei y el resto del equipo de ellos esperan es justamente eso.
Por el otro lado, acá en Córdoba es otra cuestión, o sea, porque tenemos una situación en la cual el peronismo está herido, o sea, pero no con capacidad de todavía maniobrar con, o sea, desinteligencia en los espacios de la oposición. Tal cual. O sea, ¿vos cómo analizás ese tipo de estrategia? Yo creo que el peronismo no ha perdido el poder, sí está fracturado en tres, pero eso no quiere decir que está muy golpeado. Yo creo que si la oposición le sigue dando esa ventaja de que nosotros digamos, sí, están golpeados, ellos tienen estrategia miles y no te ganan la elección un año antes, 6 meses antes, ellos la elección te ganan día antes y eso sucedió con la elección municipal acá en la ciudad de Córdoba. Sí. Así que para mí el peronismo es una incógnita demasiado grande porque siempre parece una sorpresa a último momento y es lo que justamente viene sucediendo hace más de 25 años, principalmente acá en la provincia de Córdoba. Eso te iba a preguntar, ¿cómo analizás vos personalmente o desde un punto político la situación de la provincia? ¿Cómo lo analizás desde un punto de vista, digamos, de gestión? Yo creo que estos últimos 3 años de la gestión de Martín Yarlora ha sido muy, pero muy mala en todo su perspectiva. La gente ya no confía, ve mucho, pero mucha corrupción y no ve nada de transparencia. A falta de que no hay obras, mucha plata gastada en pautas y quieren tapar algo que realmente ya la ciudadanía cordobesa lo ve ya en la calle. El tema de los colectivos, el boleto más caro, las cosas no bajan, los salarios de los docentes, de la salud. Estoy pensando, o sea, estoy trayendo memoria justamente del análisis que estamos hablando de la ciudad, de la provincia, porque ya creo que no está más, o sea, o sigue estando el viceintendente en el PRO. No, Javier Preto no es más del PRO, él está en el peronismo de Córdoba. Bien, o sea, ¿cómo fue, cómo vivieron esa cuestión? Porque fue algo muy, o sea, algo que por una otra, o sea, que cayeron al último. O sea, ¿vos pensás que el peronismo puede llegar a objetar una de esas cartas en esta próxima elección? Yo creo que para mí la carrera del viceintendente ya se terminó en la elección pasada. No creo que va a ser tenido en cuenta para una candidatura. Sí creo que a la Miriam Prunoto la van a tener en cuenta para la candidatura y creo que ya le están dando el espacio y también que empiece a caminar a la capital. Yo la veo como una de las grandes candidatas del peronismo para la intendencia. O sea, dentro del peronismo estábamos analizando el otro día y tenemos Mario Rodio, Juan Viola, Miguel Siciliano, que dice que no, pero que todos sabemos que sí. O sea, Pasarini, que no sabe si va a renovar. No puede. Preto, que, o sea, amagó con ir con la UCD. Claro. Quiere ir con la UCD. Entonces. Y sí, te queda Marcelo Rodio. O Juan Siciliano, o Miguel Siciliano. O Prunoto. ¿Cuál de esos tres elegirías que podría ser el más fuerte? Yo creo que hoy el que más protagonismo le están dando para caminar a la capital es Miguel Siciliano. O sea, yo pienso, o sea, que Siciliano va a ser el que se va a quedar con la batuta de la oposición, del oficialismo acá. Y la cuestión es, o sea, quién va a ser, porque ya no está más Juntos por el Cambio. No. O sea, ¿cómo se va a organizar la oposición se volverá a organizar la oposición en una coalición? Justamente ese es creo que el gran problema que tenemos, que es que justamente por eso gobierna hoy en día el peronismo. Hoy hay que saber aprovechar también la situación del peronismo que está fracturado en tres y decir, bueno, la oposición lo unimos, que en este caso es Rodrigo de Loredo, Gabriel Bornoroni y Luis Juez. Pero ¿qué pasa? De la oposición no tenemos un gran problema del ego y de los objetivos personales, que ninguno se quiere bajar, todos quieren ser gobernador y después tenemos el gran problema que la gente no termina no votando, sino que aparte que no hay una baja participación electoral que se vio muy reflejada en el año electoral 2023-2024 y creo que en este caso la oposición tendría que ponerse de acuerdo
y elegir un candidato a gobernador y unirse en una gran coalición para sacar al peronismo después de 25 años. Yo creo que todos se están sacando los ojos por la gobernación, pero se están olvidando de la ciudad. O sea, Tal cual. La ciudad tiene 1,5 millones de votantes. O sea, que de ese 1,5 millones de votantes en la última elección municipal solo participaron el 59%, o sea, perdón, 69% del padrón. O sea, hubo casi un 31-32% Que no de participó. personas que no participaron, que no votaron, que a última hora le cambiaron el organigrama y que el peronismo se quedó con la elección, o sea, por la base, o sea, de votantes básica. Entonces, yo pienso de que hay que tomar en cuenta de que la ciudad es la segunda ciudad más importante Sí. de la República Argentina. Entonces, después de Cava, entonces la segunda ciudad más importante es la segunda ciudad más grande de extensión territorial y tenemos que empezar por algún lado. Y que es una ciudad donde hay muchísimos problemas para resolver, y creo que nadie está dándole esa importancia de decir, mira, voy a ser candidato a intendente, quiero resolver estos problemas para vivir en una ciudad mejor, y creo que nadie está dando esa batalla cultural, social y política. Nadie. Creo que hoy no hay un dirigente que se haya posicionado como candidato a intendente, y que es un grave problema, porque estamos a nada de las elecciones, más sabiendo que las elecciones van a ser a mitad de año y antes, pueden ser en abril o en mayo del año que viene. Y en el caso de la juventud del PRO, ¿cómo está la juventud del PRO? Porque, o sea, es para un joven, una interna es, o sea, duro y te genera una zaranda, o sea, de gente, de jóvenes, o sea, de decir, qué paja, o sea, todo esto quilombo, ya está, o sea, no tengo ganas, o sea, estoy con el estudio, estoy con el trabajo, mi vida es un quilombo, o sea, arreglense lo grande. Y bueno, hoy el PRO está fragmentada en dos internas. Están la juventud que son macristas, que apoyamos la idea de Macri, y la juventud antimacrista, que apoyan por una parte la idea de Patricia Bullrich y la idea de Horacio Rodríguez Larreta. Y creo que eso también ha hecho mucho daño, pero no sé, ese daño no viene de la parte de la juventud, sino que viene de la parte de arriba, que se ha posicionado en cada uno tomar sus respectivas decisiones de acompañar al tal dirigente o al otro dirigente, y así se fue dividiendo de a poco la juventud. Pero sí, el PRO, la juventud, tiene un gran equipo, tiene gran representación a nivel 14 sesionales en la ciudad de Córdoba. Ocupamos cargo de tribuna de cuentas en toda la provincia, en varias localidades, como también de concejales, legisladores. Creo que el PRO tiene representación y tiene gestión, que eso es muy importante, porque un partido, como muchas veces he escuchado que dice el PRO está muerto. No, el PRO no estaba muerto. Un partido muere cuando deja de representar, y creo que el PRO todavía no dejó de representar las ideas de la libertad y tampoco las ideas de gestionar, que es muy importante hoy a nivel nacional como provincial y municipal. Gustavo, hablamos justamente recién de la gestión municipal y hablamos fuera de cámara del tema de los naranjitas, el tema de el proyecto del debate que se está dando ahora o se dio, si es que terminó recién. ¿Qué opinás vos sobre ese controversial tema que ha desatado un debate muy grande en la ciudad y sobre todo en la provincia? Sí, un tema muy complejo y muy grave en toda la provincia de Córdoba, mayormente donde se más reflejado lo hemos visto, ha sido en la ciudad de Córdoba, donde hoy en día la discusión es chau naranjita, chau limpia vidrio, no solamente por discriminar a los sectores, porque nadie está discriminando a los sectores, como muchas veces dicen de la parte del oficialismo, sino que ha llegado un punto que la sociedad se ha cansado de la extorsión de los mismos naranjitas. No puede ser que no pueda estacionar el auto en ninguna parte de la ciudad de Córdoba cuando es la vía pública. Si no les paga 30.000 pesos, te rayan el auto, te les rompen el vidrio, te roban el auxilio, y encima, a pesar de ser víctima de eso, también somos víctimas del Estado, porque pasamos por una burocracia tremenda. Para hacer una denuncia esperan más de 12 horas en una comisaría. Después que Fiscalía no te da la importancia de un caso que es grave, es un delito, y creo que justamente hoy en día el debate es grande y es muy interesante, porque no solamente lo dice la oposición, es algo que está demandando la misma sociedad. Chau naranjita y chau limpia vidrio.
Pero también entiendo que mucha gente vive de eso, pero claramente no es parte de la sociedad que esa gente esté en la calle. Hay muchas formas de salir. Tiene también que haber un plan provincial de reinserción laboral, pero sin intermediario. Cooperativa también. Eso es todo fraudulento, como siempre se manejó el peronismo. Y también entiendo que el peronismo se vio necesitado de sacar un proyecto porque ya la gente lo pedía. Y fue tremendo con el caso del policía que fue disparado por naranjita. Y justamente esa fue la decisión que tomó Quintero. Si no, creo que hoy seguiríamos discutiendo el tema de echar una naranjita y limpiar vidrio. Pero bueno, también entiendo que el proyecto del oficialismo tiene una trampa, que es no sacar las cooperativas, seguir teniendo naranjita y limpia vidrio regulado mediante una cooperativa donde sin control, sin transparencia y siguen robando el Estado. Yo pienso, o sea, de que hay que, o sea, hacer una reforma. El día que se cambie, como decimos recién, el día que cambiemos, o sea, el gobierno va a haber que hacer una reforma profunda y revisar el código, los estatutos de convivencia, o sea, con respecto a el rol de las cooperativas, porque, bueno, me decís, bueno, una cooperativa que brinda servicio de agua, que brinda servicio de luz en un pueblo que está en la loma de allá del norte de Río Seco. Bueno, está bien, te la compro. Pero una cooperativa que te maneja 50 millones de pesos en un día, o sea, claro, por un evento que está acá y no paga ingresos brutos, no paga renta, no paga, o sea, tampoco ganancias, o sea, y bueno, yo creo que tendríamos que ver. Y al pobre chabón que está yendo a cuidar un auto le pagan 2 chirolas, entonces, y que está con el riesgo de que le pase algo, con que se lo lleve puesto a alguien, con sufrir un golpe de calor, con sufrir, o sea, no sé, un resfriado, y que si ese chabón se resfría, ¿quién le paga los días que no va a trabajar? Porque está en negro, porque las cooperativas trabajan con monotributo. Hay que hacer un replanteo absoluto en ese enfoque y revisar realmente, o sea, cuál es el rol institucional de esas organizaciones. Sí, tal cual, o sea, coincido que hay que hacer un análisis profundo donde entra en juego lo que es el Estado, las cooperativas y también las personas. También es entendible que hoy en día muchas personas se van a ver afectadas con esta situación, a lo cual ellos no han cometido delito, pero por culpa de un gran porcentaje de naranjita y limpia vidrio que han cometido delito, estas personas quedan hoy sin su fuente de trabajo y quizás su ingreso a su vivienda para el día a día. Pero también creo que el gran problema acá es el Estado. El Estado tendría que tomar medidas antes, no esperar a último momento que esto siguiera escalando a un nivel de gravedad tremendo, porque últimamente el nivel era muy grave. Por día había más de 50 detenciones de naranjita y limpia vidrio y eran todo por extorsión, por violencia en la vía pública, amenaza y no era algo tranqui, era muy heavy. Sí, bueno, o sea, eso me pasa, hago un comentario que me pasó el otro día. Enfrente del departamento, o sea, familia, o sea, estaba queriendo salir, había estado, o sea, estacionado y le querían cobrar, o sea, 20.000 pesos por haber estado estacionado 4 horas y estaba enfrente del mismo edificio mío. Claro. O sea, en vía pública y de cartelito donde decía estacionar. O sea, y encima donde vos pagas tu impuesto y tu servicio y tenés derecho como ciudadano cordobés a estacionar en la vía pública. Enfrente de mi casa, es como me quieren cobrar enfrente de mi casa, o sea, estacionar en mi casa. Es como si te cobraran por estacionar el auto en el garaje de tu casa. Claro. Exactamente. Y recién hiciste un comentario, digamos, que me llamó la atención y quería hacer énfasis en eso, como para abrir otro polo de tema. El peronismo corrupto como se ha manejado siempre. Sí. ¿Cómo opinas de la situación, digamos, en el tema corrupción, transparencia, en la provincia o en la ciudad, si querés? Y creo que se ha visto muy reflejado lo que es la corrupción del peronismo en las varias agencias que hoy en día son empleados que no son profesionales, son militantes que han sido puestos en ese cargo por un favor de militancia y que esa agencia hoy día no funciona, ni manejan millones, pero millones de pesos. Una de las tantas es la agencia en Córdoba Joven, después tenemos la agencia de Bio Córdoba, que es de los animales, que es un ente que no funciona.
también tenemos un grave problema en el ente municipal de Córdoba, donde tendrían que estar controlando en la calle, en la ciudad, y no puede ser que esté manejado por militantes, por punteros barriales, que claramente no tienen la mínima idea de cómo funciona realmente esa agencia, y más que nada agencia, un ministerio. Y en el caso, por ejemplo, sea de este análisis que hacemos del trabajo militante, ha habido también controversia con, por ejemplo, con la designación en los órganos nacionales, por ejemplo, aquí en Córdoba. Problemas con respecto, por ejemplo, han habido acusaciones de la Libertad Avanza con el tema del PAMI, del ANSES. ¿Es complicado, o sea, vos decís, llevar adelante una administración sin tener aliados? Porque yo creo que lo que está pasando hoy en los órganos nacionales de la Libertad Avanza, que están dentro de la Libertad Avanza, es porque no tienen aliados con experiencia para administrar. Que justamente esa es la palabra, falta de experiencia para administrar un ministerio, y que justamente que hoy está viendo reflejado en las gestiones del gobierno nacional y provincial y municipal. Para mí sí, es un grave error, pero también entiendo que la gente confunde militancia con trabajo. Y claramente uno no va y trabaja en una empresa por ser militante de esa empresa, no. Pasa por varias áreas donde vos tenés que prepararte primero y después destacarte con tu conocimiento de lo que fuiste capacitándote en esa empresa. Y justamente no está sucediendo acá en lo político, en los ministerios. Ponen gente por poner por favores, y después vemos todas estas cosas que están sucediendo hoy. Millones de pesos de préstamo en el Banco Nación. Después tenemos la Córdoba Joven acá en Córdoba, por ejemplo, donde se destina dinero a varias CPC, centros vecinales, millones, y que nunca llegan, sino que después van, le llevan un poco de elementos y sacan la fotito, el video, y la gente dice, bueno, listo, ya trajeron todos los millones que supuestamente iban a destinar, y no es así. Porque también entiendo que la gente ya no le interesa la política, pero también creo que la gente no se mete en el rol de investigar. La gente ya no investiga, sino que la gente hoy en día escucha y replica, exactamente. Ese caso, por ejemplo, me trae a colación por ahí algunos influencers que replican el discurso como si fuesen loros, pero no comprenden realmente la importancia de lo que se dice. Y para ir, o sea, más o menos cerrando este bloque y esta invitación, Gustavo, ¿qué le dirías vos a aquellos jóvenes, a aquellas justamente personas que han perdido la fe en la política, que dicen, no voy a votar porque es todo lo mismo, no me interesa, ¿por qué tendría que hacerlo? No, qué paja ir a votar, o sea... ¿Qué le diría a esa persona que está desganada, ese 32% que no fueron a votar en la última elección municipal, por ejemplo? Bueno, yo primero que nada le digo que no tenés que dejar que otros tomen decisiones por vos. La única forma de que vos decidas es ir votando sin que nadie te diga a quién votar y a quién no votar. Y también decirle también a los jóvenes que ya no son más el futuro. Estamos siendo el presente, donde tenemos que tomar el protagonismo. Y el año que viene, si damos en coalición en la lista opositora, tienen que haber en todo el rincón de la provincia y en la ciudad candidatos a legisladores y concejales. Porque lamentablemente estamos frente a una vieja política que no le da el espacio a la juventud. Y hay que romper con ese esquema de la vieja política. Los jóvenes tienen que empezar a tomar el rol político, social y cultural. Y también a empezar a tomar conocimientos de investigación y tomar decisiones para llevar a cabo proyectos. Así que para mí la juventud ya es el presente, y hay que empezar a tomar el protagonismo y empezar a representar banderas y cargos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes, chicos. El día de hoy. Gustavo Ahumada, dirigente juvenil del PRO, o sea, Propuesta Republicana. Y ya se nos ha ido el tiempo, queridos amigos, agradecerles. Se nos acabó el programa. Sí, ya se nos fue el programa. Agradecerles por habernos acompañado hasta hoy, y nos estaremos viendo en un pronto programa. Muchísimas gracias y nos vemos.